Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de webinars, en este caso creado por el equipo agropecuario. Mi nombre es Alejandro Lenzi, referente del equipo comercial Agro, y junto a mí está Nicolás Calviño, quien es referente de PAF Digital Garantizado, y quien desempeña sus funciones en el área de mercaderías. En el día de la fecha les traemos un producto que fue creado hace algunos años y que está teniendo cada vez más operatoria. Es por eso que estamos acá, para compartírselos, para quienes no lo conocen y les puede llegar a interesar su uso. Sin más preámbulos, comenzaremos con el webinar de PAF. Bien, en nuestra primera filmina vemos el orden del día, donde explicaremos qué es un contrato a fijar, para qué sirve, cuántos contratos hay, cómo se registran estos tipos de contratos en Argentina Clearing, la creación de la carátula en nuestro sistema de Wink, el alta de recibos y la generación de PAF en Anywhere Portfolio, también llamado AP5, que es nuestra plataforma de back office, la fijación mediante futuros y la relación de operaciones con PAF, la facturación y los demás anexos. Bien, arrancamos. ¿Qué es un contrato a fijar? Bien, es un valor negociable que fue aprobado por la CNB, donde, por ejemplo, el productor y el molino se comprometen a una determinada cantidad de toneladas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el precio? Se va a fijar entre las partes mediante un intercambio de futuros. ¿Para qué sirve? Es una herramienta cuyo uso se podría extender a un amplio número de operaciones: negociaciones secundarias, repo, cauciones, cheques de pago diferido, delivery de futuros, etc. Ahora, ¿cuántos contratos hay en Matbarrofex? Bueno, PAF digital garantizado de trigo, de maíz y de soja. En las siguientes presentaciones, Nicolás le va a ver cómo es las registraciones de estos contratos de PAF en Matbarrofex. Muchas gracias, Ale. La idea, como comenta acá Alejandro, es darles de forma simple, sencilla y bastante acotada para que tengan una noción de cómo funciona este tipo de contratos en el mercado. El inicio de la registración del contrato PAF o contrato a fijar puede ser de dos maneras: mediante el envío del boleto de compra-venta generado en Confirma, o bien mediante un formulario que se llama formulario de alta carta oferta, donde cualquiera de las partes, ya sea la parte tenedora o la parte que emite el contrato, eh, registra toda la información que está suscrita en el mencionado negocio. Entonces, entrando en ese formulario, lo que van a completar es quiénes son las partes intervinientes, cuál es la posición del activo que están negociando, el tonelaje que corresponde a ese contrato, la fecha de vencimiento límite que van a fijar para hacer la fijación de futuro, la fecha de facturación y prima si tuviera o no tuviera el contrato negociado. ¿Por qué es importante este punto? Porque a partir de ese formulario de CIRSA mediante API van a consumir esa información para dar de alta el contrato en Animal Portfolio, en nuestro back office, como lo mencionó Alejandro anteriormente. Entonces, con el llenado de esa información se genera el PAF mediante API, como comenté recién, y esto lo van a empezar a ver, poder visualizar toda esa misma información en Anywhere Portfolio. En el menú de PAF van a tener una sección que se llama PAF registrados, donde van a contener el número de OBI de la oferta de venta irrevocable que ustedes completaron, la posición, el tonelaje, la misma información que llevan en el formulario. Es importante que usen esto como guía para verificar que los datos estén correctos, ya que en base a esa información le van a dar utilidad al contrato y van a poder hacer el seguimiento pertinente. También con esa misma información que consumimos desde Animal Portfolio, vamos a alimentar el sistema Wink, que es el que utiliza generalmente los diferentes agentes para las carátulas normales de agro, se utiliza también para lo que son los contratos a fijar. Con esa información que ustedes llenaron el formulario, se genera una nueva carátula, con un número de carátula dependiendo del producto, donde va a tener una marca en la columna de la carga de recibos, a la derecha, donde dice PAF, va a tener la letra S si correspondiera que sea un contrato a fijar. Después el comportamiento para lo que vamos a ver más adelante, que es facturación y más, va a ser exactamente igual que el de los demás tipos de carátulas. Entonces, una vez generado el PAF en AP5, una vez generada la carátula en Wink,
ya van a tener a disposición en el sobre digital para que realicen la segunda acción, que es también muy importante, que el vendedor va a tener que subir en el sobre digital la registración en bolsa de ese contrato a fijar, la carta oferta firmada por el cliente y la registración en AFIP. Con esos tres documentos nosotros validamos que el contrato es un contrato válido, que no hay ningún tipo de problema entre las partes y nos aseguramos de que esté todo en regla para continuar con el negocio. Y por otra parte, el agente vendedor va a tener que cargar los recibos de ese contrato por el tonelaje que estipularon. ¿Por qué es importante este punto? Porque a partir de esos recibos que cargan con el tonelaje se van generando las operaciones PAF. ¿Cómo se explica esto? Ustedes, para luego hacer la fijación de futuros, van a requerir tener una operación de PAF en AP5 y para ello necesitan los recibos, es decir, que cada 100 toneladas de recibos que se cargan en Wink se genera un PAF para que ustedes puedan hacer la fijación de futuros en AP5. Y esto trae a colación que, ¿cómo es la fijación? Bueno, ustedes van a operar como operan futuros en la diaria, de forma normal, e independientemente de PAF. Ustedes operan los futuros y luego para relacionarlo van a tener una sección en la parte de PAF que se dice PAF Fijaciones, donde van a poder hacer esa asociación entre la boleta que hicieron la operación de futuro con la boleta de operación PAF. Van a buscar a qué cuenta su cliente pertenece, van a buscar la boleta de PAF, la boleta de futuro y hacen la interrelación para que eso ya quede asignado. ¿Qué es lo más importante de este punto? Ustedes estipularon una fecha de vencimiento que nosotros tomamos de referencia y van a tener como fecha límite esa fecha que ustedes estipularon, hasta las 5 de la tarde de ese día. Si hasta esa fecha ustedes no fijaron y se pasó, ya pueden incurrir en un incumplimiento. Que lo importante es que no llegara a esa instancia, que nosotros desde tanto del mercado como de la CIRSA estamos haciendo el seguimiento constante y le ponemos en sobreaviso para que esto no ocurra. Pero tienen que saber que esa es la fecha límite que tienen para hacer la fijación y la relación de los futuros. La segunda parte, que viene luego de las fijaciones, es, ok, se estableció la fecha de vencimiento, la fecha límite para la fijación, ¿y para qué más sirve esa fecha? Bueno, a partir de esa fecha vamos a tomar el ajuste de la posición para establecer el precio de la carátula. Si ustedes estipularon el 22 de abril para el vencimiento de una carátula de mayo, ok, vamos a tomar el 22 de abril el precio del ajuste de ese día para establecer el precio de la carátula. Eh, para ello, bueno, en el mismo formulario de inicio donde ustedes registraron el contrato, además de la fecha de vencimiento, estableció una fecha de facturación, que va a ser siempre posterior a la fecha de vencimiento. El día de la facturación, con el precio ya establecido, nosotros con esa fecha de facturación es la fecha que ustedes tienen exacta para emitir la factura y subirla del link, como las liquidaciones que hacen de otras carátulas de agro. Esa es la fecha que nosotros vamos a también hacerle seguimiento para que decirles, estimados, hoy es el día que tienen que facturar, y ese día nosotros tomamos referencia para tomar el tipo de cambio al día hábil anterior. De nuevo, para hacer un ejemplo explícito y concreto y no hacerlo todo teoría, si ustedes establecieron una fecha de facturación un 10 de agosto, el tipo de cambio va a ser el del 9 de agosto. Si el 9 de agosto fuera un día inhábil, se tomará el día hábil anterior. Importante en este punto, para terminar con la parte de facturación, es que la facturación va a ser total. No puede haber facturación parcial en este tipo de contratos únicamente. El primero de los anexos lo que le queremos mostrar es la flexibilidad que tenemos para modificar alguna de las cuestiones del contrato, que pasa hoy en día en el físico y nosotros lo trajimos acá al mercado para hacerle más fácil la operatoria a este tipo de productos. ¿Qué cuestiones son modificables? Bueno, la posición, la prima y la fecha de vencimiento de facturación. Todo eso puede ser modificado a través de un formulario muy simple donde nos van a indicar a qué OBI o a qué oferta de venta irrevocable hacen referencia y después cuál es el campo que quieren modificar. La única condición o requisito que tiene esto, necesitamos 24 horas de anticipación para poder ejercer esa modificación. ¿Por qué? Porque, como les mencionamos antes, estamos muy pendientes de las fechas, por ejemplo, y tenemos todos sistemas construidos para hacerle seguimiento a esas fechas, y no podemos modificar de un momento a otro. Esas cuestiones son muy puntuales y que nos sirven para hacerle ese tipo de alertas a ustedes. Así que lo único requisito que tienen es 24 horas antes avisarnos para poder hacer la modificación correspondiente. Y por último, es
un simple resumen de lo que estuvimos viendo, la parte operativa, es cómo se inicia el PAF en la vía del mercado, que es con el registro del formulario de carta oferta, cómo se captura la información mediante CIRSA, después la carga de recibos y anticipos si es que hubiera, si lo que requiriese el negocio pertinente. Se van a fijar los futuros, después se va a determinar el tipo de cambio y se va a hacer la facturación de ese PAF, y luego van a ocurrir tanto el cobro y el pago del negocio, dependiendo las circunstancias de los agentes, ¿no? Eh, Eso básicamente es el resumen de la parte operativa, era un poco traerles más cerca a lo que es el producto PAF, hacerle esta eh, iniciación o traerles más cercano un producto que se está operando, como dijo Ale al principio, cada vez más, y queremos que les sea un poco más sencillo y que esté ahí en el radar de ustedes para que cualquier consulta que tengan, preguntas, dudas, inquietudes, lo pueden hacer a través de los mails que figuran acá en la presentación, mercaderías@argentinaclearing.com.ar o atención al cliente @mado@rofex.com.ar, y que desde nuestro lado siempre le vamos a estar haciendo el correspondiente seguimiento y ayudarlos en todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias a todos y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Hasta el próximo webinar.